Estimados alumnos, muy buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar fundamentalmente con un repaso de lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver básicamente con el concepto de momento producido por pares y sistema resultante. Es relevante desde el punto de vista de la solución de algunos problemas que ustedes van a enfrentar en el curso de mecánica de sólidos y en el análisis estructural. Para eso vamos a trabajar en primer lugar con la guía de la unidad 2. Lo que tenemos aquí al frente, como ustedes ya lo conocen, me imagino, tienen que haber visto en el aula la unidad 2. En esta unidad 2 vimos en primer lugar lo que era momento de una fuerza, sea en el plano o en 3 dimensiones. En la clase anterior comenté lo que era momento de un par. Básicamente existen un sistema de fuerzas iguales y opuestas, en sentido opuesto, iguales dirección, iguales módulos, que generan un giro que es independiente del punto de aplicación. Eso es lo único más relevante. Desde el punto de vista cálculo de momento de un par, como ya les comenté, se puede calcular en forma independiente una fuerza de la otra. Lo repito, lo relevante es que generan un momento que hace girar, o podría hacer girar hipotéticamente un cuerpo, en el plano en que está el par o en cualquier plano paralelo a ese par. Es decir, como aquí lo muestran en forma escalar, el momento al par es independiente del punto de aplicación O. Lo relevante es la distancia perpendicular entre las dos fuerzas que forman el par. Hay una aplicación de ella que se conoce como pares equivalentes. Y lo más relevante del capítulo anterior, al cual alcancé a llegar, y lo voy a repetir porque creo que es sumamente importante. Aquí se denomina reducción del sistema de fuerzas a un sistema equivalente de fuerza y momento par. En realidad, esto, dependiendo del texto que ustedes hayan visto, tiene varios nombres. El nombre más simple de todo es sistema resultante de fuerzas, aplicado sobre un cuerpo rígido. Como aquí lo vemos en la figura, porque tenemos un cuerpo en el cual hay aplicado varias fuerzas, en este caso 3. Y el sistema resultante entonces, ¿qué hace? Suma todas las fuerzas y suma todos los momentos de la fuerza respecto a un punto que nosotros definimos de antemano, en este caso el punto O. Esto es lo que se denomina sistema resultante. La suma de fuerzas y la suma de momentos. Los dos elementos al mismo tiempo. No basta hacer solamente suma de momentos y tampoco basta hacer suma de fuerza. Suma de fuerza. La única excepción a esta regla, ¿no?, es en el caso en que hay un sistema de fuerzas concurrentes, donde podríamos trabajar solo con esta ecuación. Pero en general, todos los cuerpos rígidos que van a tener fuerzas y momentos producidos por fuerzas, es necesario plantear estas dos ecuaciones para obtener el sistema resultante, también conocido como sistema equivalente o sistema fuerza par o sistema fuerza y momento par, entendiendo que el momento final calculado, el momento resultante no, equivale a un par de fuerzas. Es decir, nosotros sumamos las fuerzas, obtenemos una fuerza resultante,
sumamos los momentos producidos por la fuerza respecto al punto O y obtenemos un momento resultante. Esto es el sistema resultante, equivalente a este sistema inicial. Esta equivalencia es solo del solo punto de vista dinámico, no del punto de vista de formaciones del cuerpo. Es decir, es importante entonces tener claro esa idea. Yo puedo reemplazar este conjunto de fuerzas complejo por uno más simple formado por esto. Una fuerza resultante y un momento resultante. Incluso podríamos ir más allá y este momento resultante reemplazarlo por un par de fuerzas en un plano perpendicular al momento. Eso se puede hacer, pero en general no es una opción que se tome en todos los casos. Tendría que ser una situación muy especial, un problema muy particular en el cual se pida hacer esa representación o equivalencia. Esto es lo que llamamos entonces un sistema resultante, sistema equivalente o sistema fuerza par. En los ejercicios que ustedes tienen en la guía, número 2, donde calculamos el momento respecto a un punto. Bueno, también podríamos haber calculado el sistema resultante en ese punto. Yo no lo hice en particular porque como estábamos viendo cómo calculábamos los momentos, y a mí me interesaba enfocarme solamente en los procedimientos para calcular el momento, no hice el sistema resultante. Ahora, en la guía 3, que también se las voy a mostrar, ahí les voy a señalar cómo se hace el sistema resultante. Ahora, para avanzar en la materia, queremos que ustedes tienen claridad sobre este concepto, el sistema resultante, sistema equivalente o sistema fuerza par. Vamos a trabajar revisando los ejercicios de la guía. En este caso vamos a trabajar en la guía número 2, inicialmente. Ustedes en clase, en la clase anterior, yo les mostré este ejercicio, en el cual lo que estamos haciendo es determinar el momento respecto al punto A. Volviendo a lo que acabamos de ver, nosotros podríamos haber calculado también el sistema resultante en A. ¿Qué faltaría? Bueno, sumar todas estas fuerzas y hacer un dibujo esquemático de este elemento con el momento en A y la resultante de fuerzas ubicada en el punto A. Eso sería el sistema equivalente en el punto A. Este ejercicio ya lo repasamos en la clase anterior. Vimos los 3 métodos para calcular el momento respecto al punto A. Vamos a trabajar en este ejercicio, que también lo revisamos en algún momento, pero lo vamos a volver a repasar. Aquí nos pide, en particular, calcular el momento respecto al punto B, respecto al punto A y respecto al punto O, producido por este par de fuerzas que está aquí, este conjunto de fuerzas. Pero ya no es un par, son dos fuerzas distintas. Sería par de fuerzas si fueran dos fuerzas iguales de módulo, de sentidos opuestos y paralelas, que no es el caso. Aquí tenemos dos fuerzas ubicadas en el punto C. Cuando nosotros calculamos el momento en el punto B, lo único que vamos a hacer, como ya lo comenté en el método algebraico del ejercicio anterior, 2.1, las fuerzas las descomponemos en los ejes X y Y, ambas fuerzas. Por lo cual, estas dos fuerzas las transformamos en cuatro fuerzas, con una particularidad. Las fuerzas están orientadas en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, si nosotros conocemos las distancias desde el punto B en el eje X y en el eje Y, no tenemos ninguna dificultad para calcular el momento respecto al punto B usando la ecuación que dice que el momento escalar es F por D, la fuerza por la distancia perpendicular a la línea de la fuerza.
Aquí tenemos las componentes de la fuerza y aquí tenemos los momentos en los distintos puntos. En el punto B, el momento en el punto B, indudablemente que está dado por todas las fuerzas que produce el momento al punto B. En este caso, partimos por F1X. F1X está ubicada aquí. Respecto a B, va a producir un giro en este sentido horario. Por tanto, el giro es negativo, como ustedes lo aprecian en el signo ubicado aquí en el paréntesis. Y es la fuerza multiplicada por la distancia que hay entre el punto B y la línea de F1X. Esta distancia, como ven aquí en la figura, es 1,5 metros. La distancia que hay entre B y C en el eje Y. Es decir, tenemos fuerza en X por distancia en Y. Después tenemos la fuerza en el eje Y, F1Y, por la distancia que hay entre B y el punto C en el eje X, que vale 3 metros. ¿Y está puesto? 3 metros. Enseguida tenemos la fuerza F1 o F12, que vale 2,1. El giro de este momento es negativo, porque F2X va a producir un giro horario, un giro en este sentido, y por tanto, signo negativo. Y es la fuerza F1 por la distancia en el eje Y, fuerza en X por la distancia en Y. Y por último tenemos F2Y, que está dirigida hacia abajo, por tanto también va a producir un giro negativo, y es la fuerza por la distancia en X, que en este caso en X la distancia vale 3, esta línea. Y eso nos da 4,2. De la misma manera, vamos a calcular el momento en el punto A, en ese punto. Y repito, aquí lo único que hay que tener presente son las distancias desde el punto A en dirección X y la distancia desde el punto A en dirección Y a cada una de las líneas de acción de esta fuerza. Y es lo que ustedes ponen aquí. Tenemos la fuerza en X de 3,5 por la distancia en Y, la distancia en Y desde A hasta C, que corresponde entonces a los 5 metros menos el 1,25. Eso nos da 3,75. Tenemos la fuerza en X por la distancia en Y. Después tenemos la fuerza de 3,5 F1Y, giro positivo, por la distancia en X. 3,5 por 2,75. ¿Qué es lo que es 2,75? Bueno, son los 3 metros menos el 0,15 que ustedes pueden visualizar. 0,35. Y eso nos da entonces 2,65. Distancia en X desde el punto A la línea de F1 y después tenemos la fuerza 2 en X por la distancia en Y, 3,75, giro negativo, y la fuerza F2 y 2,1, que también va a producir un giro negativo por la distancia en el eje X, 2,65. El resultado de eso entonces es menos 17,29 kN/m. Y aquí tenemos un giro negativo. Es el giro negativo resultado de estas dos fuerzas aplicadas en el punto C respecto al punto A. Y por último tenemos el momento en el punto O, en este punto. De la misma manera, usando la relación F por D, tomamos las cuatro fuerzas, sabiendo que las fuerzas en el eje X las multiplicamos por la distancia en Y desde O a la línea de la fuerza en X, y las fuerzas en el eje Y las multiplicamos por la distancia en Y
multiplicamos por la distancia en Y, la fuerza en X, y las fuerzas en el eje Y por la distancia en X. Probablemente va a depender de cada una de ellas, ya sea la fuerza de 3,5 o de 2,1. Tenemos, repito, fuerza en X por la distancia en Y, fuerza en Y por la distancia en X. Esta produce giros negativos, esta giros positivos. Aquí las dos fuerzas producen giros negativos, tanto F2X como F2Y. Ambos producen un giro en este sentido, giros negativos. Con lo cual nos da como resultado menos 23,8 kilonewton metro. Existe otra opción que nosotros la vimos en una clase anterior cuando les comenté el teorema de Varignon o principio de Varignon, que dice que el momento de un sistema de fuerzas resultantes, es decir, fuerzas concurrentes, estas dos fuerzas, que yo puedo sumar y sacar la resultante de estas dos, el momento resultante va al respecto al punto que nosotros queremos analizar, va a ser igual al momento producido por cada una de las fuerzas analizadas por separado. Entonces lo que yo he hecho aquí, aplicar el teorema de Varignon para ver otro método. He calculado primero el resultante de F1 más F2, que nos dan las componentes en X y en Y de la resultante. Y esa resultante, entonces, es una fuerza total aplicada en el punto C. Tenemos entonces que la fuerza en X, 5,6, en esa dirección, la suma de esa fuerza, multiplicada por la altura entre O y C, vertical, 5 metros, produce un giro negativo. Y la fuerza resultante en el eje Y, que sería la suma de esas dos, multiplicada por la distancia en el eje X entre O y la línea de las fuerzas en Y, que es 3 metros, nos produce un giro positivo. Esta fuerza está hacia arriba, entonces va a producir un giro antihorario y nos da un resultado 23,8 kilómetros metros, que es exactamente igual al que tuvimos acá. Este resultado también se puede escribir de esta manera, obviando el signo negativo, es decir, diciendo que es 23,8 kilómetros metros giro horario. Esto reemplaza al signo negativo, donde está señalando que es sentido horario. Y la otra forma de expresarlo en forma vectorial, el vector. El vector resultante no, como ya lo comentamos en el ejercicio anterior. En este caso, como la figura está en el plano de XY, el eje perpendicular a este plano es el eje Z. Y el eje Z, en este caso, lo hacemos pasar por el punto O. Y por tanto, el giro que calculamos en O, en realidad representa el giro en el eje Z, perpendicular al plano XY. Y el giro en el eje Z entonces sería menos 23,8 catongo, kilonewton metro. Ahora, cuando se trabaja en el plano concreto, por ejemplo, el plano de XY, nosotros sabemos que todos los momentos que nos resulten en cualquier punto están en el eje Z, que lo podemos desplazar a cualquier punto. Por lo tanto, el momento en O, el momento en A y el momento en B lo podríamos expresar en forma vectorial, sencillamente multiplicando esto por el vector unitario catongo. Todos estos resultados los podemos multiplicar por el catongo y tenemos el momento vectorial en cualquiera de los puntos, en el punto O, el punto A o el punto B. Ahora, en este ejercicio, en diferencia del anterior, tenemos un mecanismo, en este caso una columna, que en la parte superior tiene un brazo semicircular y termina en un brazo AB, en el cual hay aplicadas dos fuerzas. Esta columna puede estar firmemente sujeta a su base, o podría girar
respecto al eje Z en la base. En este caso vamos a suponer, o no vamos a poner ninguna condición, vamos a suponer que está fijo en el punto O, a la base. Y debe ser capaz de soportar estas dos fuerzas. Entonces, lo que nos interesa aquí, en primer lugar, determinar el momento resultante en la base de la columna O. Eso es lo primero que nos pide. También se podría haber pedido en este ejercicio determinar el sistema resultante en el punto O. Y lo que habría que agregar a esta ecuación, la suma de fuerzas en el punto O. ¿Ya? En realidad falta muy poco para definir el sistema resultante. Suma de fuerzas, suma de momento. En este ejercicio, lo que yo les planteo es la suma de momento en el punto O. Es decir, como está en forma tridimensional, pareciera ser más adecuado usar la relación vectorial, R cruz F. Y es lo que yo he hecho en este ejercicio. El momento resultante no, esta se llama la ecuación vectorial del momento no. La ecuación vectorial del momento resultante no. Escrita en forma literal, solamente con letra. Es importante o recomendable siempre escribir esta ecuación vectorial para después ver cómo resolvemos esta ecuación. Repito, esta es la ecuación vectorial de momento resultante en el punto O. Literal. ¿Por qué? Porque está con letras. Bien, aquí tenemos por un lado el momento resultante no sería igual a R o A cruz F1 más R o B cruz F2. Tenemos los vectores de posición del punto A, ya que el punto A tiene coordenadas 0, por lo tanto son directamente las coordenadas del punto A, que nos dice que en el eje X hay 2 metros, porque el radio equivale a 1, por lo tanto esta distancia es 2 metros en el eje X. En el eje Y, hacia allá, hay 1 metro. Y por último, en el eje Z, en la altura, hay 2,3 metros hasta el punto A. Lo mismo pasa con el punto B, que cambia la coordenada en el eje Y. En este caso la coordenada del eje Y es negativa, menos 1 metro. Esta sería la fuerza F1 y esta sería la fuerza F2, como está señalado aquí. La fuerza F1 son menos 600 catombos hacia abajo en el eje Z, y la fuerza F2 está en un plano XZ. Por tanto, tiene componente en el eje X y en el eje Z. En el eje Y no tiene componente. Tenemos aquí los determinantes. R va cruz F1, los vectores unitarios del correcatón, los componentes de R o A y las componentes de la fuerza 1. Y aquí tenemos R o B cruz F2, los vectores unitarios, las componentes del vector R o B y las componentes del vector F2. Y aquí tenemos el resultado de estos determinantes. Se supone que están buenos resultados, yo no lo he revisado. Si hubiese algún error, ustedes lo pueden corregir. Tenemos el momento en el eje X, menos 246,5. La suma de momentos en el eje Y, 2720. Y la suma de momentos en el eje Z, 353,5 en kilopol metro. Kilopol equivale a una, o representa representa lo que se conoce como kilogramo fuerza o kilopol. Si ustedes quisieran expresar esto en Newton, tendrían que sencillamente multiplicarlo por 10 aproximadamente. Aquí yo le he puesto un comentario
nos dice que este resultado representa el giro o posible giro de la columna en los respectivos ejes. Pues, si ustedes se fijan, el resultado está expresado en componentes rectangulares X y Z, donde el signo positivo indica el giro antihorario y el signo negativo el giro horario, mirados los ejes desde el lado positivo. Es decir, me explico. Cuando hablamos de giros negativos, giros positivos, lo que estamos diciendo es que si yo miro el eje X desde este lado, voy a tener que esa fuerza, por ejemplo, me va a producir un giro horario respecto a este eje, mirado desde acá, giro negativo. Pero bueno, mientras que la componente vertical de esta fuerza, esto, respecto a este mismo eje X, va a producir un giro antihorario, mirando el eje X desde acá, que es lo que se refleja en este signo positivo. ¿Verdad? Esta forma de análisis, de mirar la figura, mirar los ejes de frente y mirar las fuerzas, les va a dar una idea a ustedes para qué lado son los giros que producen las fuerzas. Ustedes se fijan, esta fuerza 600, que es paralela al eje Z, no produce giro en el eje Z. Eso es otra cosa importante que podemos concluir, que las fuerzas paralelas a un eje no producen giro en ese eje. Por tanto, uno podría inmediatamente decir que el giro producido por la fuerza 600 respecto al paralelo, el eje Z, va a ser cero. Pero cualquier fuerza paralela a un eje no produce giro en ese eje. La otra cosa, ¿cuál es el giro que produce la fuerza 600 respecto al eje Y? Ustedes se fijan, el eje Y va para allá. Es decir, yo tendría que mirarlo desde allá hacia acá para ver los giros horarios anterarios. Ustedes miran desde allá atrás hacia adelante, esta fuerza, van a ver que esta fuerza va a producir un giro en este sentido, respecto al eje Y. Y este sentido, mirado desde atrás, es un giro positivo, en este caso 1200. Esto es interesante porque les permite a ustedes analizar un caso, analizar un problema, mirando la figura, sin necesidad de tener valores. Ustedes se pueden dar cuenta si los resultados que obtienen tienen cierta realidad, ¿sí? Concuerdan con lo que ustedes perciben en el dibujo. Ahora, este resultado, en forma vectorial, tiene un significado importante, que nos dice que el giro en el eje X es este valor, este es el giro en el eje Y y este es el giro en el eje Z. Cada uno de los giros vistos por separado. Ustedes ven que el giro en el eje X negativo, en el eje Y positivo y en el eje Z positivo. Repito, mirando los ejes X y Z de frente, por el lado positivo. Si hipotéticamente esta columna, ustedes ven aquí, pudiese girar respecto a la base en el eje Z, nosotros podríamos decir lo siguiente respecto al resultado. Si la fuerza o que el momento en el eje Y es negativo, es decir, esta columna no puede girar en el eje X, así que solamente esta columna, este momento no va a servir de referencia para calcular la resistencia de la base para que la columna no gire. Enseguida nos dice que en el eje Y también hay un momento positivo en el eje Y, pero esta columna no puede girar respecto al eje Y. Por lo tanto, eso nos dice que la resistencia de la base de la columna en este punto tiene que ser de tal valor que impida que gire en el eje Y. Y por último nos dicen que en el eje
Z, tenemos un valor positivo de 353,5 kilos por metro. Es decir, en el eje Z, esta columna pudiese girar en este eje. En este instante, esta columna estaría girando en sentido positivo, antihorario, por efecto de estas dos fuerzas. Eso es lo que nos dice el resultado. La columna no puede girar en X, no puede girar en Y, pero hipotéticamente podría girar en el eje Z. De esta manera, podría girar en sentido antihorario en esta forma. Es una interpretación del resultado que, repito, depende de las condiciones en que está el mecanismo unido a otro elemento de soporte. Tiene el problema de dos cuerpos. Se desarrolla de la misma forma que el que hicimos el anterior. Se tiene que calcular el momento en el punto O, donde este elemento estructural está fijo a un muro. En el punto O. El momento resultante está dado por esta expresión. Hecho en forma vectorial, este problema también se podría hacer en forma escalar. Quizás sería interesante en algún momento mostrarles cómo se puede resolver este problema en forma escalar. Y yo creo que vale la pena que ustedes lo puedan visualizar. Aquí tenemos la solución vectorial. Lo que estamos haciendo son los productos cruz de cada una de las fuerzas respecto al punto A. Y tenemos 5 fuerzas. Por tanto, tenemos en primer lugar ROA plus F1. ROA plus F1. Esta fuerza es la fuerza F1. 40 newton en sentido del eje X. Así que tenemos ROB plus F2. ROB plus F2. Es decir, la fuerza de 30. Esta fuerza va hacia abajo. Enseguida tenemos ROC plus F3. Corresponde a la fuerza de 40 que va hacia allá. ROC plus F4. ROC plus F4, que es la fuerza de 50. Y la última fuerza, en la que está en el punto D, sería ROD plus F5. Esta fuerza que vale 30 newton está hacia arriba. A esto, en este ejercicio, se ha agregado un momento. De 20 newton metros aplicado en este plano. Este representa el giro del vector momento. Y el vector momento indudablemente que está perpendicular a este plano, orientado hacia acá, porque el giro es positivo. Aquí está el vector momento. Ese vector momento se suma directamente en la ecuación de suma momento, porque obviamente ya está calculado en forma previa. Aquí en el ejercicio tenemos 5 determinantes con sus resultados, cada uno de ellos, y nos da o nos dice este resultado que el momento resultante no, donde le hemos agregado el momento, que es un dato. Esto significa un giro en el eje Y de 20 newton metros, que era dato del problema. Este giro en el eje Y, el vector momento paralelo al eje Y, es positivo. $65 negativo en el eje X, 57 newton metros positivo en el eje Y, 27 y 28 newton metros positivo en el eje Z.
Es decir, este elemento tendería a producir un giro por efecto de todas estas fuerzas y este momento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Hipotéticamente 3 giros. Este cuerpo no va a girar, pero hipotéticamente podría girar en los 13. ¿Para qué no va a servir eso? Vean mecánica de sólidos, o en este curso veamos vigas. Nosotros vamos a ver cuál es el momento que vamos a tener en este punto, que es necesario efectuar con el muro sobre esta pieza para que este elemento no gire. Que se produzca una suma de momento igual cero en este punto, de manera tal que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Y qué no mantiene en equilibrio? Los momentos que va a producir el muro sobre esto, ya que esto produce los momentos que recién hemos calculado en el punto O. Es decir, para que este cuerpo no gire por ningún motivo, tenemos que generar en el muro momentos iguales y opuestos a esto para que la suma de esos giros sea cero. Esto, repito, es el efecto de giro o posible efecto de giro producido por las fuerzas aplicadas en la estructura, analizada en el punto O. Ahora, el muro, para poder sujetar la estructura, necesita producir giros iguales a esto, pero de sentido opuesto, para que efectivamente la pieza no pueda girar. Esto, que yo le he mostrado, nos permite entonces ver las formas o métodos para calcular momentos producidos por fuerza, incluso pares de fuerza. Si ustedes se fijan, en este ejercicio, yo he puesto 2 pares, o hay 2 pares, pero yo no lo he calculado como pares, lo he calculado como fuerzas independientes. Por ejemplo, tenemos la fuerza de 30 y la fuerza de 30. Este es un par de fuerzas. Y yo lo he analizado como fuerzas independientes. Esta es la fuerza 5 y esta es la fuerza 2. La he visto por separado. Lo mismo pasa con la fuerza 40 y esta fuerza 40. También es un par. 2 fuerzas de igual módulo, sentido opuesto, direcciones paralelas, iguales direcciones, ambas en el eje paralela al eje X. Este es un par. Aquí tenemos 2 pares. Este, y si ustedes me apuran un poco, también este, porque esto también es producido por un par. Y aquí no he usado ninguna fórmula de par, porque normalmente es muchísimo más cómodo trabajar directamente con las fuerzas de forma independiente. Enseguida les voy a mostrar la guía número 3, que también corresponde a esta unidad 2, y específicamente al tema 1, donde en este caso nos pide calcular el momento respecto al eje OD, un eje que pasa por el punto O y el eje D. Si ya no nos piden el momento en un punto, sino nos piden el momento en el eje OD, que no es ni el eje X, ni el eje Y, ni el eje Z. Momento en un eje distinto a los ejes normales. Como ya se los planteé en la clase anterior, el momento en un eje cualquiera está definido por un triple producto vectorial, un triple producto escalar. ¿Y por qué digo triple producto escalar? Porque tenemos, por un lado, el vector unitario del eje, punto, el momento en el punto O momento resultante en el punto O. Nosotros sabemos que el momento resultante en el punto O es un vector producido por el producto vectorial R plus F.
Si tuviéramos una sola fuerza, tendríamos lambda, vector unitario, punto R cruz C, un triple producto escalar. En este caso, como tenemos dos fuerzas, tenemos una suma de momentos en el punto O momento resultante, no. Entonces esto lo podemos interpretar como el producto punto de dos vectores o el triple producto escalar de tres vectores, donde tenemos lambda, que es el vector unitario del eje, y el producto cruz, R cruz C. Aquí, como nos dicen, que el eje va desde O hacia D, desde O hacia D, el vector unitario lo trazamos desde O hacia D. Y por tanto, tenemos la instancia OD, expresada en forma vectorial, dividido por el módulo entre O y D. La distancia entre O y D equivale en este caso 10 metros, o 10 pies. Efectivamente podemos estar en pies, en el libro, 10 pies. Esto nos da el vector unitario. Enseguida desarrollamos los dos productos vectoriales, ROA cruz F1, RUC cruz F2, cuyos resultados los tenemos aquí. Eso nos da que el momento resultante no es menos 20.000 y tongo, más 6.000 J tongo, más 0 de tongo. Estas fuerzas no producen giro en el eje Z, en este caso. ¿Por qué no producen giro en el eje Z? Ustedes ya deberán saber, porque las dos fuerzas F1 y F2 son paralelas al eje Z. Tanto nunca van a producir giro en el eje Z. Aquí yo he calculado el momento en el punto O. Debo hacer una observación. Ustedes podrían haber hecho lo mismo, pero calculando el momento en el punto D de estas dos fuerzas. Y en este caso habríamos tenido lambda o D, punto M resultante en D. Y curiosamente el resultado sería exactamente igual. Le hago la observación. Y también podríamos haber asumido perfectamente momento resultante en D, que no dice eso, que nosotros podemos considerar cualquier punto de la línea del eje OD, o de la línea de acción del eje OD, cualquier punto. El punto O, el punto D, o cualquier punto que esté en esta línea, en la línea del eje OD. ¿Bien? Con esa observación planteamos entonces nuestro producto escalar, unitario, por el momento resultante no, en este caso. Repito, que también podríamos haberlo hecho en el punto D. El resultado de esto, producto punto, es I por I, J por J y K por K. I por I nos daría 12.000, J por J nos daría 4.800. Y K por K, en este caso vale 0, así que nos daría 0. El resultado entonces es este valor negativo, o el resultado final, nos dice que el giro en el eje OD es de menos 7.200 millas-pies. Es decir, estas dos fuerzas van a producir un giro en el eje OD, en sentido negativo. Lo podemos visualizar. Nosotros miramos de frente, desde aquí hacia allá, el eje OD, que es como hay que mirarlo, percibimos que estas dos fuerzas van a tender a hacer girar esto así, sentido polar, lo cual el resultado es congruente con lo que nosotros visualizamos. Después nos piden calcular el momento en el eje OD, pero en forma escalar, no vectorial. Para eso hacemos un dibujo, porque lo que tenemos que hacer es calcular la distancia entre el punto A de aplicación de la fuerza y el eje de giro. Esta distancia. Este es el eje de giro OD. Aquí está el punto donde está aplicada la fuerza F1.
Y lo que nos interesa, repito, es determinar la perpendicular entre la fuerza que pasa por el punto A y el eje de giro. Esta línea perpendicular. Porque aquí lo que vamos a usar es la fórmula básica del momento, F por B. Nosotros conocemos este lado, conocemos este lado de la pieza, conocemos este otro lado de la pieza, esto vale 6, esto vale 8, por lo tanto, arco tangente de este partido por este, nos da aquí 36,9 grados. Como conocemos este lado que vale 4, la distancia OA, bueno, la distancia AE o D1 va a ser sencillamente a través de la función seno, donde seno 36 es de 1 partido por 4. Cateto opuesto, partido por la hipotenusa del ángulo 36. Con lo cual de 1 nos da 2,4 pies. Hacemos lo mismo acá. Aquí tenemos el ángulo de 53,1. Conocemos este lado. Por tanto, igual con la función seno 53, cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Con lo cual calculamos de 2. Nos da 2,4. El mismo resultado del otro. ¿Sí? Por este punto pasa la fuerza F1 y por este punto pasa la fuerza F2. Y hemos calculado las perpendiculares entre el eje y la línea de acción de F1 y de F2. Fíjense, este dibujo que ustedes ven acá, yo lo hice a escala, donde dije, en este caso, no alcanzó o lo borré, pero lo que les quería poner yo acá es que un pie equivale, o 10 milímetros equivalen a un pie. Esto está hecho a escala. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo, sin usar estas relaciones que están aquí, trigonométricas, podría haber calculado de 1 y de 2. De hecho, que ustedes, por lo menos yo lo hice en mi cuaderno, en mi apunto, dibujé esta escala. Aquí tenemos 80 milímetros y aquí tengo 60 milímetros. Esto vale 40 milímetros. Trasera perpendicular y medida perpendicular, que me dio 24 milímetros, que representan 2,4 metros. Lo mismo sucede acá. Estos son 30 milímetros. Medí esta distancia perpendicular a la recta OD y me dio aproximadamente 24 milímetros. Un poquito menos, un poquito más, pero aproximadamente 24 milímetros. Igual se indican 2,4. Es decir, prácticamente son los mismos valores que nos dio en forma trigonométrica. Eso le señala a ustedes. Y si no tengo una calculadora para calcular esta función, yo puedo recurrir a un dibujo, a escala, y medir la distancia. Y eso les va a permitir resolver un problema a veces puede ser muy complejo cuando no tenéis los elementos. Tenemos como resultado entonces la fuerza F1 por la distancia de 1. Recordemos que respecto al eje OD, esto produce un giro horario, y la fuerza F2, que en el punto T va hacia abajo, también va a producir un giro horario respecto al eje OD. Son los dos negativos entonces. Y tenemos este resultado. Es exactamente el mismo que calculamos en forma vectorial, 7.200 libras-pie, giro negativo. Y ustedes ven aquí claramente la posibilidad de resolver un problema en forma vectorial y en forma escalar. Dos procedimientos para un mismo ejercicio. Aquí les he agregado dos ejercicios más, problema 3.2. Tiene mayor cálculo numérico porque se piden varios datos en algunas condiciones. Dice que el sistema resultante en el punto D se compone solo de un resultante, es decir, la suma de fuerza igual a R. Y la suma de los momentos, como en el punto D dice que no va a haber momento, entonces asumimos que el momento resultante en D va a ser cero. Tenemos las dos ecuaciones en un sistema resultante, o un sistema de fuerza par. Suma fuerza, suma momento.
ambas ecuaciones. Como aquí nos dicen que esto tiene un valor y que esto no existe, por lo tanto vale cero, nos permite plantear estas dos ecuaciones generales vectoriales del sistema resultante en D. Suma de fuerza, suma de momento, con la condición particular que la suma de momento da cero. Y aquí está la solución de un esquema que representa el resultado final, donde en D no hay momento, sino que solamente un resultado. Y tienen dos ejercicios más, hasta que lo analicen. De todas maneras, en la próxima clase esto lo vamos a ver más en detalle. Los dos ejercicios. Y este, repetido, pero ahora está determinado el sistema resultante. Es decir, suma de fuerza, suma de momento en el punto O. Bien, por hoy dejamos hasta aquí la materia con estos ejercicios. Y repito, en la próxima clase vamos a revisar el ejercicio 3.2, 3.3 y 3.4 de esta guía antes de pasar a otro tema. Nos vemos el jueves a las 9:45 y espero que ustedes trabajen en esto para que vayan entendiendo todos los fenómenos que están asociados a la aplicación de fuerza sobre un cuerpo. Repito, nos vemos el jueves y vamos a continuar con los ejercicios 2 y 3, 4 de la guía 3, antes de pasar a otro tema.